Bien, estamos de regreso en 2025. Hoy, Patricia Benavides, recientemente suspendida por el Poder Judicial, ofreció una conferencia de prensa acompañada de su equipo de abogados, entre ellos el excongresista Jorge del Castillo, que entre otras cosas ha dicho que no se van a rendir ante el atropello caviar. Vamos a escucharlo. Yo creo que se ha ganado una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia, por supuesto. Y espero que se haga. Ni la doctora Benavides ni su equipo de defensa no nos vamos a rendir ante el atropello caviar, porque eso es lo que ha pasado. Esto es un complot político. Lo fue desde el principio. Estamos ante una organización que con fines políticos y de otra naturaleza tienen un dominio en el Ministerio Público y en buena parte del Poder Judicial y no lo quieren soltar. Gino Costa y Juan Sheput me acompañan esta noche en el estudio de 2025. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. A ver, ¿es un atropello caviar? ¿Es un complot político? ¿Qué piensan? La destitución de Patricia Benavides fue una decisión de la Junta Nacional de Justicia, un proceso de 1 año y medio largo, donde ella pudo ejercer su defensa con todas las garantías. Presentó 2 recursos, uno de reconsideración y uno de revisión, fueron rechazados y el caso estaba cerrado. Y esta Junta ha decidido reabrirlo, vulnerando pues todos los procedimientos, ¿no? En principio hay una discusión sobre si se podía revisar esa decisión. Y hay quienes dicen que sí se puede, pero solo con 7 votos, como lo dice la Ley de Procedimientos Administrativos General. Pero además, como ha recordado el magistrado Tábara, no se podía reabrir ni con 7 votos porque había un proceso judicial pendiente. Pero quizás lo más importante es que la decisión que ha tomado la Junta no la conocemos. Lo que conocemos es una carta del presidente de la Junta diciendo Patricia Benavides ha sido en tal fecha, de acuerdo, ¿no? Pero no hay una motivación de qué cosa llevó a declarar la nulidad de un proceso con todas las de la ley que había terminado 1 año antes. Pero hay argumentos ninguna motivación. Y hay abogados para los dos lados, ¿no? Quienes argumentan, a ver, no vamos a meternos a los temas de fondo necesariamente, pero el tema de unanimidad, para los dos lados hay argumentos, el tema si estaban los 2 magistrados, si se podían, digamos, revisar o no ese caso. O sea, argumentos sobran. El detalle es que hemos estado más de 1 semana en este conflicto, hablando de Delia Espinosa, de la señora Benavides, y no salíamos de eso, y era, a ver, ¿qué está pasando en la Fiscalía? ¿Están realmente trabajando o seguimos en este debate? Y lo que decía el señor del Castillo, esto es un complot político, es un atropello caviar, y hay gente que se queda con esas ideas. ¿Qué piensa? Yo estoy de acuerdo contigo, esto ya pasó de lo jurídico. Yo creo que estamos en un claro momento en el cual el asunto tiene que ver con la ética. Y ética también hay para todos los gustos, ¿no? Max Weber hablaba de la ética de la convicción. La ética de la convicción es la que tiene que ver con las normas, con los valores, con los principios, con el apego a la verdad. Si nos guiamos por la ética de la convicción, pues entonces la fiscal de la Nación es Patricia Benavides, porque hay una norma de la Junta Nacional de Justicia, un fallo que indica que ella tiene que ser restituida. Pero si nos guiamos por la ética de la responsabilidad, que mide la consecuencia de tus actos, ¿le conviene eso al país? Ya. ¿No? Entonces, ¿cuál de las 2 éticas predomina? Ahí viene lo político, ¿no? Y en lo político lo que está pasando es lo que tú señalas, que hay posiciones en ambos lados, posiciones encontradas y abogados para todos los gustos. En materia económica, por ejemplo, cuando hay discusiones económicas, sale la voz de Julio Velarde y zanjó el problema. Santa palabra, nadie lo cuestiona. Se convierte en el tótem al cual todo el mundo mira. No hay un Julio Velarde en materia constitucional. Hay abogados para todos los gustos que se pasean en todos los medios y nadie sabe quién creerle. Esa falta de gravedad tiene que ver con la falta de consistencia que hay en el debate jurídico. ¿Y ya se zanjó el tema con esa de suspensión? Yo creo que el tema se ha zanjado con la decisión de la Corte Suprema. Y basta comparar la decisión de la Corte Suprema a digamos, un auto, una resolución, que es un auto, 54 páginas, donde se fundamenta perfectamente por qué es que no procede y procede la suspensión, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión de la Junta no está motivada, no ha cumplido con los procedimientos y eso no es cuestión de opinión. Hay que ver cómo se ha hecho.
¿cómo discutimos la decisión de la Junta si no hay un texto escrito de por qué han decidido declarar la nulidad de la destitución en una semana, además, de un proceso que duró año y medio? Entonces, si hay dos opiniones, tenemos que tener el criterio para ver cuál tiene los mejores argumentos. Y entonces, insisto, muy mal hecho el trabajo de la Junta, es una iniciativa más bien de tipo arbitrario y yo creo que políticamente motivada, ¿no? Y hace bien el Poder Judicial de alertar, porque el Poder Judicial va más allá, fundamenta por qué hay que suspenderla. Claro, y señala riesgos, ¿no? y nos recuerda todos los procedimientos gravísimos que tiene la señora Benavides, los gravísimos hechos de corrupción. Entonces, lo que está en juego a la luz del pronunciamiento del Poder Judicial es que no podemos tener una persona con esos antecedentes al frente Eso es lo que dice el Poder Judicial, ¿no? Los riesgos. Permítame, no quiero cortarle la idea, tengo que hacer una pausa, pero regresamos para retomar esto y sobre todo lo que ha dicho Patricia Benavides hoy, que el Ministerio Público está completamente instrumentalizado y acusa directamente a Delia Espinosa. Con eso volvemos. Patricia Benavides hoy en conferencia de prensa dice que el Ministerio Público está instrumentalizado y acusa directamente a la fiscal de la Nación, a la señora Delia Espinosa, de incurrir en desobediencia flagrante por no haber acatado la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a escucharla. La señora Espinosa no cumplió con lo señalado en la resolución de la Junta Nacional de Justicia, en el cual se me restituía en el cargo de Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación. Hay una desobediencia flagrante del cumplimiento de esa resolución. Al no hacer caso a los intereses ajenos, es que recurren a todo este atropello en contra de mis derechos fundamentales. Bueno, Patricia Benavides no se va a quedar tranquila. Con los abogados que tiene va a apelar y ella piensa volver a la Fiscalía de la Nación y no solo, digamos, regresar como fiscal suprema, sino además su abogado, el señor Abanto, ha dejado abierta la posibilidad de que regrese como fiscal de la Nación el tiempo que ha estado fuera de lo mismo. Así que mucho ojo con eso. Pero mira, yo quisiera que eso sea más allá de la posición de los abogados, que yo creo que intoxican a veces, y esto lo digo de buena fe, ¿no? El tema. Lo que está diciendo la fiscal Benavides es correcto. O sea, si vamos al plano normativo, ella debería haber sido restituida y luego dar una batalla a través de la Junta Nacional de Justicia o del propio Tribunal Constitucional. Yo me pongo desde el punto de vista del ciudadano de la confusión que se está generando. Hace un rato, mi querido amigo Gino decía, se han demorado una semana para sacar esa resolución. Se le cuestiona al juez porque en 5 horas sacó la resolución de destitución de la fiscal. Entonces, esas cosas, ante la opinión pública, dice cómo a la medianoche sale un texto de 54 páginas que dice que es destituida. O sea, abona en aquellas personas que dicen de que esto está manejado. Yo soy de los que piensan, mira, y tú y yo estamos en el Congreso cuando se discutió el tema de la Junta Nacional de Justicia. Yo recuerdo haber dicho en el debate en la Comisión de Constitución de que estaba yendo muy acelerado el tema, ¿no? Muy acelerado para la composición de la Junta, para la forma como tenían que resolver procesos, para las funciones. Un debate constitucional no se puede dar en 2 semanas. Ahí hubo un error de esa Comisión de Constitución que presidía el fujimorismo. Y estamos viendo las consecuencias. Saltan los problemas por todos lados y al final hay tantos vacíos en la ley que uno no sabe a quién creerle. ¿Qué piensa, señor Costa? Que no es una destitución en sentido estricto, sino es una suspensión. En un proceso que tiene 1 año. Donde se investiga el rol que tiene la señora Benavides en hacer cambios en el equipo especial que investiga a la red criminal de los cuellos blancos, que es una red mafiosa dentro del Poder Judicial. Y queda, digamos, el perfil de la señora muy bien descrito, ¿no? Y lo que dice el juez es, una persona con estas credenciales y con esta conducta es un peligro al frente de la institución cuando esta investigación se irá a cargo de ella o alguien que ella nombre. Ya hay varias otras investigaciones en la institución y varias en el Congreso de la República, esperando que el Congreso dé luz verde. Pero el tema no va a quedar zanjado, como decía al inicio, porque ahora la Junta Nacional de Justicia está declarada en sesión permanente para ver el tema de Patricia Benavides y podrían sacar adelante, digamos,
un proceso de destitución contra Delia Espinosa porque no acató la decisión de ellos. Un contragolpe. Claro. No sé, no, o sea, no están tranquilos. No, y mira, hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. La fiscal Patricia Benavides es aforada. Y por lo tanto el tema ha tenido que pasar por la Constitución. No se puede suspender abiertamente. En ese sentido también hay una posición política, constitucional y jurídica de cómo así ella es suspendida directamente sin que pase. Pero, Juan, ¿se puede suspender en investigación preliminar a aforados? De acuerdo, pero mira, ahí viene otra cosa. ¿Cómo puedes suspender en una investigación preliminar si todavía no se han determinado los hechos de manera contundente? Con mayor razón debería pasar al Tribunal Constitucional. Bueno, y el otro punto es que el auto, los hechos... No, pero yo he leído el auto, por eso yo hablo siempre con convencimiento. Sospecha ¿no? Mira, suficiente pero que ahí, podría haberlo pero cometido. reconoce que es fiscal de la Nación. Sí, pero entonces, lo que te digo, la ley contempla que en fase de investigación preliminar se puede... Ya, pero hay un criterio del juez. Si hay mérito para pero hay ello, criterio ¿no? del juez. Y el criterio del juez cuando se trata pero de lee un personaje aforado... lee la fundamentación. No, la es muy fundamentación seria. la he leído y por eso mismo te digo, a mí me sorprende de que el propio fiscal señale que está suspendiendo como fiscal de la Nación a quien se está cuestionando como fiscal de la Nación. O sea, hay un reconocimiento. Y el otro punto es que... Por sus antecedentes, no pero es compatible. es cierto lo que dice el señor Chaput, porque hay varias personas que están en esa misma línea, de que habría un reconocimiento del Poder Judicial hacia Patricia Benavides como fiscal de la Nación, porque la suspenden como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Claro, porque lo Entonces, que hace, lo que hace el juez, lo que hace el juez es decir, bueno, ahí está la decisión de la Junta Nacional de Justicia de reponerla. Y asume, ¿no?, que eso es así. Y en virtud de ello, la suspende. Ese es el criterio que adopta el juez. Pero ahora, yo insisto que más allá de la discusión jurídica donde siempre se pueden encontrar argumentos, lo que hay que discutir es una persona con esos antecedentes. claro, ¿quién es? Además, antecedentes que son de conocimiento público de todo el país, porque esto se ha discutido ampliamente cuando estalló, digamos, la Operación Valquiria, y antes, cuando ella empezó a ser investigada, se supo que estaba siendo investigada por haber cambiado al fiscal que investigaba a su hermana, que estaba siendo investigada por recibir sobornos de narcotraficantes a quienes le da la libertad. Que su hermana también ha regresado. O sea, queremos una persona así al frente del Ministerio. Tengo que hacer una pausa, por favor, quédense con nosotros unos minutos más para seguir hablando sobre este tema, porque Patricia Benavides quiere regresar a la Fiscalía de la Nación durante todo el tiempo que ella ha estado suspendida. A eso van ahora sus abogados. Regresamos. A ver, hablábamos de la politización de toda esta situación, en lo que se ha reducido este debate, si estás a favor de Delia Espinosa, en contra de ella, a favor de Patricia Benavides, y en fin. Y en medio de eso también entra el gobierno cuando dice, vamos a darle seguridad todavía a Patricia Benavides, porque es un personaje como tal, dice el ministro del Interior, y todavía vamos a mantenerle la seguridad hasta agosto. Como exministro del Interior le consulto. ¿Le debería...? Es vergonzoso, ¿no? Una persona con los antecedentes que tiene, investigada por dirigir una organización criminal, después de la decisión que ha tomado el Poder Judicial de suspenderla en el cargo y suspenderla como fiscal suprema, el gobierno sale a declarar que le va a mantener hasta agosto porque es una personalidad. Eso es vergonzoso, pero demuestra el grado de complicidad del Ejecutivo de Dina Boluarte, porque Dina Boluarte, una de las cosas que se investiga son las tratativas entre Dina y Patricia Benavides. O sea, una fiscal, digamos, muy bien avenida con el Ejecutivo, muy bien avenida con el Congreso. Acuérdate que Patricia Benavides archiva investigaciones de los congresistas a cambio de que la protejan frente a las investigaciones que le hacen a ella desde la Junta Nacional de Justicia, que les va a archivar sus investigaciones y inhabilitan a Soraya Dávalos. Todo eso ocurrió. Y que les va a archivar las investigaciones y eligen de defensor del pueblo a este señor. Todo eso ha ocurrido. Lo sabemos. Y entonces tú tienes el Ejecutivo, tienes la mayoría congresal, a todo el mundo, tienes el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional, digamos, a favor de esta señora. De acuerdo. Vamos a darle también la palabra al señor Chaput. ¿Coincide con ese análisis?
Yo creo que sí hay una polarización y definitivamente le conviene mucho a la presidenta y al gobierno en su conjunto, porque en medio de todo desvío de atención, de todo este desvío de atención, sale por ejemplo la ampliación del reinfo, no han esperado hasta julio, ¿no? Si no lo han hecho, lo cual era parte de la estrategia del gobierno desde el año pasado, de mecer a todo el mundo para lograr irse hasta fin de año, pero lo fundamental está en cómo se ha polarizado el país, ¿no? A todo nivel. La gente que está a favor de Patricia Benavides no está con Patricia Benavides necesariamente porque crea en ella, sino porque cree de que la atacan los caviares. ¿No? Y la gente que está con Delia Espinosa no está necesariamente con ella porque sea un excelente fiscal, sino porque cree que a ella la atacan la extrema derecha, los congresistas investigados y los apristas. Bueno, a eso ¿no? se Entonces reduce. se ha reducido todo eso. Pero Muy la bien, polarización ya me acá quedé. es entre el país, mayoritariamente, que le da 3% de aprobación al Congreso. Gracias. Legal e ilegal. Ahí Ina Vamos a Boluarte. retomar ese debate No hay en este momento. polarización. Gracias a los dos por haber venido esta noche. Muy gentiles por haber estado aquí. Y gracias a ustedes por habernos acompañado también en 2025. Nos vemos mañana a las 10.